Bien, entonces, como les venía diciendo, Buenos Aires concurriría en forma proporcional a la población a dicha convención, tomando como base el reparto de bancas para el Congreso que efectuaba el artículo 34 de la Constitución Nacional. No sé si lo vieron con Carlos al artículo 34, que era el que establecía cómo se repartían las bancas para el primer Congreso, porque no había censo, no había nada. Luego, se pone como requisito para ser elegido diputado al Congreso Constituyente, o a la Convención ad hoc, mejor dicho, que los diputados fueran naturales o residentes de las provincias que los eligieran. Esto para terminar con lo que se conocía como los alquilones de Urquiza, que eran diputados que eran urquicistas y que un tipo que en su vida, por ejemplo, había pisado Catamarca y era diputado por Catamarca. El otro nunca había pisado una provincia y era elegido por esa provincia. Como para que se den una idea, recuerden la corruptela anterior, Ferrera correntino y en el Congreso Constituyente había sido diputado por Catamarca. O, por ejemplo, recuerden ustedes, Dorrego en el Congreso de 1826 era diputado por Santiago del Estero y era porteño. Entonces, aquí se pone la condición de que para ser elegido diputado se tiene que ser natural de la provincia que lo elija o tener domicilio en esa provincia. La Convención Constituyente se iba a llevar a cabo en Santa Fe. Y luego de sancionadas por la Convención las reformas propuestas por Buenos Aires, la misma tenía que ser promulgada y jurada en el término de 15 días. La convención tenía 30 días para llevar a cabo la reforma. Luego de jurada la Constitución por Buenos Aires, el Congreso de la Nación, con sede en Paraná, prorrogaría sus sesiones ordinarias para incorporar a los diputados y senadores por Buenos Aires. Y una vez que se incorporaran los diputados y senadores, es decir, los legisladores porteños al Congreso de la Nación, ahí sí estaría formalmente verificada definitivamente la incorporación de Buenos Aires a la Nación. Profe, ¿podría repetir el 10? Se me cortó. Ahí. El 10. Después de sancionada la reforma, tienen 15 días para jurarla. Recuerden que este PowerPoint lo tienen subido, ¿eh? Ahora bien, acá está lo interesante. Fíjense, el gobierno de Buenos Aires continuará en el régimen y administración de todos los objetos comprendidos en el presupuesto de 1859, aun cuando ellos correspondan por su naturaleza a las autoridades nacionales, hasta que incorporados los diputados de Buenos Aires al Congreso disponga éste sobre la materia, y sobre el modo de hacer efectiva la garantía dada a Buenos Aires por el artículo 8 del convenio del 11 de noviembre. Es decir, está redactado de un modo muy light, muy edulcorado, pero el fondo del asunto, ¿cuál es? Hasta que los legisladores porteños no se incorporen al Congreso de la Nación, la aduana seguirá en manos de Buenos Aires. ¿Podés repetir, profe? Que se me cortó todo. Hasta tanto los legisladores porteños se incorporen al Congreso de la Nación, la aduana seguirá en manos de Buenos Aires, porque lo dice claro. Todos los objetos comprendidos en el presupuesto de 1859, Buenos Aires continuará en el régimen y administración de los mismos hasta incorporados los diputados de Buenos Aires al Congreso. Y sobre el modo de hacer efectiva la garantía del artículo 8 del Pacto de San José de Flores, que era el de la aduana.
Pues recuerden, fíjense cómo dan vuelta la cláusula 8 de San José de Flores. San José de Flores, ¿qué nos decía? Como la aduana es nacional, Buenos Aires tiene que entregar la aduana. Acá que dice, sí, es nacional, pero hasta tanto Buenos Aires no se incorpore con sus diputados y senadores al Congreso, la va a seguir administrando. Es decir, lo que había ido Vélez a lograr, quedarse con la aduana el máximo tiempo posible. Quieren ganar tiempo para la guerra que está a la vuelta de la esquina y seguir en posesión de la aduana. Y si ustedes se acuerdan, por el acuerdo de San José de Flores, la nación le garantizaba a la provincia su presupuesto por el término de 5 años. ¿Sí? Ahora es al revés. Como Buenos Aires se queda con la aduana, le va a entregar 1,5 millones de pesos a la nación para sus gastos. Es decir, Buenos Aires se queda con la aduana y le tira una limosna a la nación para que pueda seguir subsistiendo. Lo que hizo Vélez es maravilloso. Ruinoso para el país y maravilloso para sus intereses políticos. Y por último, lo que se pide es que no hubiese más derechos diferenciales. Recuerdan esa ley que había hecho sancionar Urquiza para la Confederación, es decir, que se uniforme la legislación aduanera en todo el país, sin que haya beneficios de un puerto por sobre otro. Y a su vez también se le permite a Buenos Aires que su papel moneda tenga poder cancelatorio en todo el territorio del país. Es decir, había 2 monedas de curso legal en 1860, el peso porteño y el peso argentino. Se permite que en todo el territorio de la Confederación la moneda porteña tenga validez. Es decir, con lo cual todo el mundo corrió al peso porteño. Los pesos de la Confederación no valían nada, como el peso nuestro con respecto al dólar hoy, más o menos. Con lo cual, prácticamente muchas de las cosas que se habían obtenido en San José de Flores fueron entregadas y renunciadas en este Acuerdo de Paraná. El Acuerdo de Paraná luego sería ratificado por la Ley 260 del Congreso de Paraná, es decir, la Ley 260 de la Confederación Argentina. Y luego el propio Congreso dictaría la ley número 264, por la cual convoca a la Convención Constituyente ad hoc. De este modo culmina el proceso que nos lleva a la reforma del 60. Reforma del 60 que van a ver, obviamente, con el titular. ¿Alguna pregunta respecto de San José de Flores o del Acuerdo de Paraná? Yo tenía una duda, profe. Dime. Antes de que los legisladores de Buenos Aires se incorporen al Congreso, ¿no? La Constitución tenía que ser jurada por Buenos Aires, los diputados y senadores se debían incorporar y recién ahí iba a estar verificada como, o sea, incorporada a la nación. Esa es la interpretación que hacen los porteños, sí. Ah, ok. ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora bien, mientras tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo en el país? Firmado el Acuerdo de Paraná, en este sentido, parece que reinará la paz en el país por poco tiempo. En efecto, el 9 de julio de 1860 se juntan en Buenos Aires, allí Derqui, Mitre y Urquiza, es decir, el presidente de la Nación, el gobernador de Entre Ríos y el gobernador de Buenos Aires, en conmemoración de la Declaración de la Independencia. Parece que está todo tranquilo. El tema es el siguiente.
Derqui claramente comprendía que sin Urquiza no existía políticamente. Y Derqui lo que va a tratar lenta e infructuosamente será de despegarse de la tutela política de Urquiza y recostarse un poco más, si se quiere, sobre los hombres de Buenos Aires. En efecto, a mediados de 1860 se van a incorporar dos porteños al gabinete nacional, Norberto de la Riestra, un gran amigo del capital británico como ministro de Hacienda, y Francisco Pico como canciller. Es decir, en cierto modo, para zanjar las tensiones, dos hombres de Buenos Aires, dos liberales porteños, se incorporaban al gabinete nacional. Y parece que Derqui dijo, ahora sí voy a gobernar con los hombres de las luces y de la inteligencia. Quiere decir que antes no gobernaba con las luces y con la inteligencia. Obviamente, comentarios de este tipo ponían de muy mal humor a Urquiza. Las cosas siguen medianamente bien. En el mes de septiembre se lleva a cabo la Convención Constituyente. Se tratan las reformas propuestas por Buenos Aires. Se jura finalmente la Constitución de 1860, con lo cual solamente falta que se incorporen los legisladores porteños para terminar el proceso. Y aquí es donde va a surgir el problema. Nuevamente, cuando parece que está todo medianamente tranquilo, la Argentina va a ingresar otra vez en la senda de la guerra civil, del enfrentamiento civil. ¿Qué es lo que va a pasar? A mediados de noviembre, al cumplirse el aniversario de la firma del Pacto de San José de Flores, nuevamente se reúnen los tres hombres importantes de la política nacional, Mitre, Derqui y Urquiza, en el Palacio de San José, allí en Entre Ríos. Y cuando están allí parlamentando, el 16 de noviembre de 1860, llega la noticia de que ha sido asesinado el gobernador de la provincia de San Juan. Nuevamente ingresamos en un torbellino que nos llevará a la guerra civil. En este sentido, nuevamente Sarmiento, del mismo modo que lo había hecho con el gobernador asesinado en 1858, con Nazario Benavides, nuevamente pedía públicamente el asesinato del gobernador de San Juan y la destitución de las autoridades sanjuaninas. Y en este sentido, precisamente, los liberales sanjuaninos, apoyados por Sarmiento, dan un golpe de Estado, disuelven la legislatura y asesinan al gobernador legal de la provincia de San Juan. Vuelvo a reiterar, el 16 de noviembre, el gobernador de San Juan, José Antonio Virasoro, es asesinado. Se elige fraudulentamente una nueva legislatura que elige al doctor Antonino Aberastain como gobernador de San Juan. Producto de esto, comienza a romperse nuevamente el frente político entre la Confederación y Buenos Aires. En este sentido, el Congreso, reunido en Paraná, decide intervenir federalmente en la provincia de San Juan y deciden enviar una comisión mixta, compuesta tanto por hombres del interior como por porteños, y colocan a cabeza de la intervención federal al gobernador de la provincia de San Luis, Juan Sá. Como verán ustedes, 1860 y ya hay un Sá en el gobierno de San Luis. Debe ser pariente del Adolfo y del Alberto, seguro. En este sentido, entonces, aparentemente estarían de acuerdo la Nación y Buenos Aires en la intervención de San Juan. Sin embargo, en el mes de enero, cuando debe verificarse efectivamente la intervención, los porteños deciden no participar de la misma, y luego de que la intervención federal derrote en la Rinconada del Pocito al gobierno de facto sanjuanino, los porteños se van a manifestar en contra de lo actuado por la intervención federal y se manifiestan completamente en contra de la política llevada a cabo por la Confederación. Con lo cual están resentidas nuevamente las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires.
Sobre todo los liberales porteños van a chillar por el fusilamiento de Aberastain, es decir, del sedicioso que se había levantado contra el gobierno de Virasoro. Vuelvo a reiterar nuevamente, la cuestión de San Juan comienza a romper las relaciones entre la Confederación y Buenos Aires, y estas terminan de romperse definitivamente cuando en abril de 1861 se deben tratar los diplomas de los diputados porteños en el Congreso de la Nación. Profe, perdón. Sí. No entendí bien lo anterior, no sé si es que se me cortó o se te trabó a vos. ¿Qué parte? El asesinato de Virasoro. Lo que se produce en San Juan es un golpe de Estado y se asesina al gobernador legal. Sí. Incitado por los porteños, principalmente por Sarmiento, a través de la prensa. El gobierno federal decide enviar una intervención federal, en la cual va a haber una comisión mixta de hombres del interior y porteños. Cuando la intervención debe ingresar en San Juan, los porteños se retiran, no participan. La intervención federal aplasta la sublevación y restablece la legalidad en San Juan. Los porteños, en cambio, se quejan o atacan el modo en que la intervención solucionó la cuestión. Claro. En efecto, Mitre en carta a Urquiza le dice, no había motivo por intervenir, no había motivo para intervenir. Porque no había peligro de las autoridades constituidas, no había invasión de una provincia a otra, no hay causales de intervención, que Urquiza le contesta. Dice, no hay autoridades, dice, no, las autoridades legítimas no estaban por un golpe de Estado, y el gobernador que vos apoyabas era un golpista. Es decir, claramente los porteños están a favor del golpe que se produjo en San Juan, y es una de las causales por las cuales va a producirse la ruptura entre la Confederación y Buenos Aires. Profe, Sí. ¿tenían en particular un interés especial en San Juan? ¿Por qué antes también hicieron lo mismo en San Juan? Porque Sarmiento era sanjuanino. Y Sarmiento tenía lazos con la oligarquía sanjuanina, obviamente. No es casualidad que sea San Juan, justo. El territorio, la patria chica de Sarmiento. Vuelvo a reiterar entonces, el otro punto que va a generar la ruptura es el tema de los diputados porteños. Si ustedes recuerdan, venimos diciendo que Buenos Aires iba a ver verificada la incorporación a la Confederación cuando se incorporasen sus legisladores. Buenos Aires procede a elegir a los 12 diputados que le correspondían. Sin embargo, en vez de utilizar la ley electoral de la nación, utilizan la ley local, utilizan la propia legislación electoral local. Y a su vez también se eligen a los 2 senadores de conformidad a lo que pautaba la Constitución a través de la legislatura. El Senado aprobó rápidamente los diplomas de Alsina y Elizalde, elegidos constitucionalmente a través de la legislatura porteña, como marca la Constitución. El problema se va a dar con los diputados, porque el 13 de abril la Cámara de Diputados rechaza el diploma de los diputados porteños. ¿Y por qué rechazan el diploma de los diputados porteños? ¿Por qué lo rechazan? Por lo que les acabo de decir, si eran diputados nacionales, tendrían que haber sido elegidos de conformidad con la ley electoral nacional. Sin embargo, fueron elegidos por la ley electoral local. En consecuencia, sus diplomas no eran válidos, eran nulos. Y el Congreso, con mayoría urquicista, se lo hizo saber. En este sentido, Derqui había permitido erróneamente que se utilizara la ley provincial. Pero claro, la mayoría de los diputados los manejaba Urquiza. Y Urquiza lo que hizo fue mandar un mensaje. Hizo saber, el hombre fuerte de la Confederación sigo siendo yo. Y ordenó a los diputados de su bando que rechazaran los diplomas de los diputados porteños. Reitero, estaban bien rechazados los diplomas, porque si son diputados nacionales, vos tenés que usar la ley nacional, no la ley local. Sin embargo, esta fue la excusa perfecta que usaron los porteños para romper definitivamente con la Confederación.
el rechazo de los diplomas de los diputados porteños termina de encender nuevamente el clima de guerra y para mediados de 1860 nuevamente estamos al borde de la guerra civil. En este sentido, Urquiza como gobernador de Entre Ríos, olvidándose que había un presidente, pide al Congreso que le dé plenos poderes para solucionar definitivamente el conflicto. El Congreso no se los dio y va a votar una ley en julio de 1861, por la cual declara que Buenos Aires violó el Pacto de San José de Flores, declara que la provincia se encuentra en estado de sedición y decide declarar a Buenos Aires en estado de sitio e intervenirla federalmente. Y para cumplir con la intervención y el estado de sitio, decide enviar a Urquiza como comandante en jefe del ejército. Obviamente, esta ley de la Confederación fue tomada por Buenos Aires como una declaración de guerra y para septiembre de 1861 nuevamente ambos ejércitos están por verse las caras. El ejército de la Confederación al mando del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Urquiza, y por otro lado, el ejército de la provincia de Buenos Aires al mando de su gobernador Bartolomé Mitre. Y estaba todo dado para que Urquiza se llevara un cómodo triunfo de los campos de Pavón. Como ya les digo, Urquiza era un gran general, un gran militar, mientras que Mitre era un desastre, que no podía ganar ni los desfiles, organizaba los desfiles y se le espantaba la tropa. Imagínense si iba a poder ganar una batalla. Por lo tanto, el 17 de septiembre de 1861, ambos ejércitos chocan, ahí a la vera del arroyo Pavón, y Urquiza está ganando por escándalo la batalla. Le bastaba una simple carga de caballería para liquidar el flanco derecho porteño y se terminaba la guerra. Sin embargo, misteriosamente, en lugar de terminar la batalla y hacerse con la victoria, Urquiza le ordena a la caballería entrerriana retirarse del campo de batalla. Vuelvo a reiterar, mientras Urquiza está ganando la guerra, da media vuelta con la caballería entrerriana y se raja del campo de batalla ante el estupor del resto del ejército confederado, que no puede creer lo que está pasando. En efecto, uno de sus oficiales de Estado Mayor, el general López Jordán, se lo dice: general, denos la orden y liquidamos a los porteños, ¿qué hacemos retirándonos? Se ha producido lo que muchos denominan el misterio de Pavón. Así todo, el misterio. No hubo ningún misterio en Pavón. Urquiza ya estaba comprado por los porteños. No hay ningún misterio en Pavón. Urquiza claramente comprende que no podía lidiar con Buenos Aires, que nunca iba a ser aceptado por Buenos Aires y que su proyecto de una confederación medianamente popular y federal era imposible, que Buenos Aires estaba dispuesta o a imponer su política económica por las buenas o por las malas y que no tenía ninguna voluntad de transigir, que todas las negociaciones que se habían dado habían sido producto de las contingencias bélicas, pero que bajo ningún concepto Buenos Aires iba a permitir que las provincias gobernaran en pie de igualdad. Profe. Sí. Entonces, o sea, no estaban tan opuestos Mitre y Urquiza. O sea, que era una pelea de ego a ver quién se quedaba con Buenos Aires, porque al final... Lo que pasó es lo de siempre. Urquiza, yo no dudo de su federalismo y de que era un caudillo popular, a diferencia de Mitre. Pero en este sentido, reitero, siempre Urquiza antepuso sus intereses personales por sobre los intereses del país. Y yo creo que en la víspera de Pavón lo que pasa es esto. Nunca me van a querer, nunca voy a poder con ellos, más si no me rompan más, yo me voy a Entre Ríos, sigo haciendo negocio en Entre Ríos, sigo haciendo plata, y la Argentina que se arregle como pueda. Esa es la lectura. Claro.
para mí no tienen el mismo proyecto de país Urquiza y Mitre. En efecto, para mí no hay tantas diferencias entre Urquiza y Rosas. La diferencia entre Urquiza y Rosas fue esta, precisamente, que uno antepuso la nación y el otro antepuso sus intereses personales. Y en ese anteponer sus intereses personales, le importó un bledo lo que ocurriría con el Partido Federal, le importó un bledo lo que pasó con el resto del país, se volvió a su Entre Ríos, se refugió en el Palacio San José, se dedicó a seguir haciendo guita y se desentendió por completo de la política nacional, entregándole, servido en bandeja, la Confederación Argentina al vitrismo. Porque vamos a ver que después de Pavón, rápidamente, el ejército de Buenos Aires ocupó militarmente todo el interior, menos una provincia. ¿Saben cuál fue esa provincia? Entre Ríos. En consecuencia, Urquiza pactó con Mitre. Pactaron. Nosotros tu situación en Entre Ríos. Vos quedate en Entre Ríos, seguís siendo gobernador, hacé lo que quieras con Entre Ríos. El resto del país es nuestro. Ideológicamente, ¿qué diferencias tenían entonces Urquiza y Mitre? Vuelvo a reiterar, Urquiza es un caudillo popular y Mitre no. Urquiza concibe la idea de un capitalismo a la criolla, si se quiere. En tanto, Mitre encarna la voluntad de la burguesía comercial porteña y de los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Urquiza responde, si se quiere, económicamente hablando, a los productores del interior, principalmente del litoral. Y tiene una visión de desarrollo de las industrias del interior y cierta visión nacionalista de la política. El problema es que, como presidente, no la pudo aplicar porque le sacaron la aduana y terminó entregando soberanía en favor de los brasileños. Y económicamente, digo más sí, que se quede Buenos Aires con el país, que haga lo que quiere y yo sigo haciendo negocios en Entre Ríos. Pero, profe, durante el gobierno de Rosas, Urquiza seguía comerciando con Montevideo y con Francia a pesar de su proteccionismo. Ilegalmente. Claro, a pesar de su proteccionismo económico y todo eso. Y por eso les digo, cuando Rosas le dice basta, es cuando se produce la ruptura. Entonces, para uno era más importante la legalidad, para el otro era más importante la guita. Es clarísima la cuestión. Y acá pasa exactamente lo mismo. Entrega el país a Buenos Aires. Dice, tomá, quédense con el país y hagan con el país lo que quieran. Y en ese hacer lo que quieran, Mitre va a imponer el proyecto político de la burguesía comercial y terrateniente porteña a sangre y fuego. Y en este sentido, lo que comienza a verse es lo que ya se conoce como la división internacional del trabajo. En este sentido hay una división del mundo entre centro y periferia. Los países centrales, industrialmente desarrollados y productores de manufacturas industriales, y por otro lado, los países periféricos, productores de materias primas para abastecer precisamente el desarrollo industrial europeo. Y en este sentido, Mitre incorporará a la Argentina en esa división internacional del trabajo como una mera factoría exportadora de carnes y granos. Urquiza, por el contrario, tiene una visión de desarrollo industrial del interior, no tiene cómo hacerla. Y en este sentido, políticamente se cansa de pelear, vuelvo a reiterar, pero tampoco tenía mucha fibra para la lucha. Me quedo en mi provincia, los entrerrianos me quieren, sigo haciendo plata, y el resto del interior que se arregle y que lo solucione Mitre. Que Mitre haga lo que quiera con el interior. Y vuelvo a reiterar, ese interior va a ser aplastado militarmente por el mitrismo, porque después de Pavón, el ejército de Buenos Aires ocupa militarmente todo el interior del país. Y toda resistencia federal y popular será aplastada a sangre y fuego. Los procónsules del mitrismo en el interior van a producir un verdadero genocidio en la Argentina.
como dice el Sanjaureche de los Piojos, gaucho, indio negro a quemarropa fueron borrados de aquí. Toda resistencia federal y popular va a ser aplastada militarmente. Se va a torturar, se va a matar, se va a violar. Lo mismo que hicieron los liberales toda la vida para imponerse, por medio del miedo, por medio del terror y por medio del fusil. Sí. Discúlpame, pero ¿por qué tanta impunidad con Urquiza, por así decirlo? ¿Qué, le tenían mucho miedo, tipo bélicamente, o qué problema había que nunca... O sea, era el único, pero como decía, era Entre Ríos y parecía que era como un país distinto, hacía lo que quería. Lo que pasa es que el problema es que los federales nunca comprendieron cuál era la mentalidad de Urquiza. Porque era el gran caudillo del Partido Federal, Caído Rosas. En efecto, todos los movimientos populares del interior reconocen a Urquiza como su caudillo. El problema es que Urquiza se vendió a los porteños. Vamos a ver, por ejemplo, que cuando el Chacho Peñalosa comienza a ser perseguido en el interior, el Chacho le mandaba cartas a Urquiza diciéndole, denos la orden y marchamos contra Buenos Aires. Y este desgraciado le mandaba las cartas a Mitre. El Chacho le pedía a Urquiza, general, levantémonos contra los porteños. Y el otro le mandaba a Mitre las cartas donde el otro decía que había que levantarse contra los porteños. Y se va a ver verificado en la guerra del Paraguay. Vamos a ver que Urquiza hizo un negocio enorme en la guerra del Paraguay. Le vendió toda la caballada al ejército brasileño. Y tuvo que mandar engrilladas a las tropas entrerrianas a pelear porque no querían ir al Paraguay. Y los caudillos del interior se lo decían, general, denos la orden y en 15 días volteamos a los porteños. No es contra los hermanos paraguayos que tenemos que pelear, es contra los porteños vendepatria que tenemos que pelear. Y mientras los caudillos del interior le pedían a Urquiza que se levante, el otro hacía guita vendiéndole los caballos a Brasil y a Mitre. ¿Entienden cuál es el problema con Urquiza? En efecto... No tenía límites. En efecto, después de San José de Flores, hubo muchos federales que decidieron hacerse mitristas. Y vos decís, ¿cómo? ¿Por qué se hacen mitristas? Y dice, porque Mitre te garantiza no traicionarte, Urquiza te traiciona siempre. Si me permiten, voy a usar un término coloquial. Urquiza nos caga siempre. Entonces, profe, Mitre era el menos peor entre Urquiza y Mitre. Y fíjense a la conclusión que llegaban algunos federales. El mal peor. Por eso, como digo yo, cuando se produce el asesinato de Urquiza, José Hernández, ni más ni menos que el autor del Martín Fierro, en carta al general López Jordán, se lo va a decir, justa muerte al líder traidor. Así lo consideraron muchos federales Urquiza, el líder traidor vendido a los porteños. Y ahora tengo que terminar de redondear qué es lo que hizo Urquiza después de Pavón. Porque, como ya les digo, Urquiza abandona el campo de batalla, pasa rápidamente por Rosario, cruza el Paraná, se refugia en el Palacio de San José y estuvo encerrado en San José durante prácticamente 3 meses. Nadie sabía dónde estaba, qué hacía. Mientras tanto, Mitre se enteró por los diarios que había ganado. Mitre estaba escondido atrás de unos cañaverales porque pensó que había perdido y su gabinete le manda una carta diciendo ganaste. La única vez que ganó algo, Mitre. Y cuando Mitre se da cuenta que ha ganado, claramente es el gabinete de Buenos Aires el que toma la iniciativa y que dice, ahora le vamos a imponer al interior nuestra política de sangre y fuego. Y quien más descarnadamente lo muestra es el señor que todo el 11 de septiembre, el padre del aula, el gran maestro, el bla, 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 que decía cosas como estas después de Pavón. En carta a Mitre, Sarmiento se lo dice, no trate de economizar sangre de gauchos, este es un abono que es preciso hacer útil al país porque la sangre es lo único que tienen de humano. Este fue Domingo Faustino Sarmiento. Y esto es lo que pensaba Sarmiento de los argentinos. No muy distinto, como estarán viendo ustedes, de lo que planteaba Alberdi. Alberdi. Exactamente. Toda esta generación nos impuso esto. Esta generación nos impuso este modelo de país, de desprecio hacia lo propio y de alabanza hacia lo extranjero.
Yo a las bases se las hago leer, porque prácticamente todos se sienten extasiados con las bases, con lo cual digo, o no entienden nada o nunca las leyeron. Porque tiene párrafos de un racismo terrible las bases. Y un machismo, profe. por supuesto, esa frase... Unos aires de nazi. Y yo creo que, pues a veces es fuerte compararlo con Hitler, obviamente, ¿no? Pero creo que en algunos fragmentos no tiene nada que envidiarle, ¿eh? Verdaderamente, verdaderamente. El indio no forma sociedad civil. Nuestras mujeres tienen que ser fecundadas por las razas viriles. Son cosas terribles, cosas terribles. Y todo el mundo lo tiene a Alberti como el padre de la Constitución, el padre de la patria, y qué sé yo más. Por favor, este tipo que escribió estas cosas. Y nuestra Constitución está basada sobre las ideas de este tipo. Si van a la Cátedra 1, les van a hablar de Alberti, pero es Dios. Vieron con una cátedra que Alberti no lo quiere, precisamente. Acá hay dos veredas. Ahora bien, ¿cómo siguen entonces los acontecimientos después de Pavón? Mitre ocupa Rosario en octubre. Mientras tanto, Derqui, cuando ve que se viene el ejército porteño, Derqui en ese momento se encontraba en Córdoba, porque había intervenido federalmente Córdoba y había ido él en persona a intervenir Córdoba, era cordobés, era su provincia, quería armar su proyecto político desde Córdoba. Los hechos se los llevaron puestos a Derqui. Cuando vio al ejército porteño entrando en Rosario, delegó el mando, se tomó un vapor y se rajó del país, lisa y llanamente. Cuando vio venir al ejército, Derqui se subió a un barco y se fue. Con lo cual delega el mando en el general Juan Esteban Pedernera, el vicepresidente. Pedernera, pobre, no sabe qué hacer. Pedernera le empieza a escribir cartas a Urquiza pidiéndole, general, dígame qué hago. Urquiza no le contesta, no le contesta, no le contesta, hasta que en diciembre de 1861 se produce lo que yo denomino el segundo pronunciamiento de Urquiza. El primero es el que vimos contra Rosas. ¿Recuerdan que le aceptó la renuncia a las relaciones exteriores y reasumió la soberanía de Entre Ríos? Bueno, en diciembre de 1861 hizo lo mismo. Entre Ríos reasume su soberanía política. Ustedes me dirán, ¿pero no había una constitución vigente que dice que no se pueden separar las provincias? Esta es la pelota que Urquiza le daba a la Constitución. Entre Ríos, fíjense, reasume su soberanía política, se declara en paz con todas las provincias, inclusive con Buenos Aires, pero lo que es más terrible, recuerden ustedes, las autoridades nacionales tenían su sede en Paraná, provincia de Entre Ríos. Le pide al gobierno nacional, devolveme Paraná, devolveme los establecimientos que estás usando para funcionar, devolveme la aduana de Paraná, devolveme las tropas, devolveme todo. Es decir, no solamente reasume la soberanía política de Entre Ríos, sino que además despoja al gobierno nacional de territorio, de fuerza, de recursos, de todo. Absolutamente de todo. Es decir, Pedernera no tiene dónde caerse muerto literalmente, porque le ha sacado la casa de gobierno, le sacó la aduana, le sacó las tropas, le saca todo.